8 graditos continúan aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Para mí es un gusto presentar en este espacio, por primera vez, estamos hablando de Carlos Campolongo. Carlos, bienvenido a Ni Más Ni Menos. Sergio Solón te saluda, ¿cómo estás? Hola Sergio, muchas gracias por esta convocatoria y bueno, saludo a la audiencia también. Bueno, como siempre, apelando a tu capacidad de análisis y también de conocimientos y experiencia, quería preguntarte las sensaciones y las lecturas que haces de todo lo que vivimos en estos días, ¿no? En esta semana, este es un programa semanal, justamente te hablo partiendo desde aquella marcha vinculado a quienes los organizaron de Cambiemos, digamos, en contra para pedir el desafuero en general, devolver La Plata, bueno, todo lo que ya sabemos, Cristina Fernández de Kirchner, lo que pasó luego en el Senado y los posteriores allanamientos, ¿no? Claro. Mira, si yo tuviese que calificarlo con una sola palabra, diría, tengo incertidumbre. Incertidumbre de esas cosas graves que pasaron en la anterior administración, que sería saludable que haya una agilización en la velocidad, en el esclarecimiento y las responsabilidades que le quepan a cada funcionario, sea cual fuere el rango que tuviese, que haya tenido. Pero que no se esté haciendo una sobreexposición o un show para derivar, y de ahí viene la incertidumbre también mía, sobre el presente, sobre un país, el nuestro, que está, te diría, por lo menos con una insuficiencia muy grave para mitigar la desigualdad social y con transferencias de riqueza de sectores que perjudican siempre a las clases medias, medias bajas y por supuesto a todos aquellos que están tanto en la pobreza como en la miseria. No hay plan económico, no hay plan económico, no lo tienen. No hay autoridad en economía, como no la hay en los derivados de la economía, como podría ser el comercio, con el alza de precios totalmente arbitrarios, y me refiero por supuesto a los artículos de primera necesidad, como a otros servicios que hacen a la calidad de vida, llámese salud, que muchos argentinos pueden tener la suerte de tener un recurso privado para eso. Desastre en la educación, falta de iniciativa en todo aquello que sea un capital simbólico para nuestro pueblo, para nuestro país. Sí, así de claro. Bueno, aquí estamos en la ciudad de La Plata, ni más ni menos, vinculados, si hablamos de tema universitario, estatal, nacional, bueno, ¿cuántos días sin clases directamente? Lo que esto significará para vos, que aparte de tu quehacer, lo que haya tenido que ver con vinculado a la política, sos periodista de toda una época, y además también justamente tu perfil que tiene que ver con la parte de horas cátedra, ¿no? ¿Cómo te debe doler en el alma toda esta situación, no? La docencia, ¿no? Que se alega siempre que es una pasión, y es cierto, un docente sin pasión, que no es lo mismo que fanatismo, claro, no tiene esa llama viva, pero lo que ocurre es que también somos personas de carne y hueso, que tenemos que ir al almacén, que tenemos que pagar nuestros gastos, y estamos llegando a los mismos niveles de salarios paupérrimos que rigieron durante gran parte de la década del 90, digamos. Hay un desinterés en la educación pública. En esto quiero ser totalmente equitativo. Los reclamos de salarios me parecen absolutamente justos. Las metodologías a veces disiento de ellas, porque el jamón del sándwich es el alumno, el estudiante, y no veo una voluntad general de llevar adelante un proyecto que un actual senador, que se llama Esteban Bullrich, se animó a calificar pomposamente como la revolución educativa que se iba a hacer en nuestro país. La estoy esperando. Sí, yo creo que
No lo demuestra ni cuando participa en el Senado, ¿no? Porque tiene cada frase y cada apreciación que la verdad que no parece estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, más allá de todo ello, queda claro el deterioro, que esto no significa excusa de nada, porque si no pareciera como cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo que la corrupción no comenzó en el 2003. Lo que digo es, sabemos del deterioro de la educación general en la Argentina desde hace un montón de tiempo, que no empezó tampoco con el kirchnerismo, que se profundizó o se sigue profundizando también hoy con Cambiemos, pero empezó hace rato, allá, si hacemos revisionismo, no sé de cuántas décadas atrás estamos hablando. Mira, es un plan inclinado que en los últimos tiempos, no solamente con este gobierno, con el gobierno anterior también, más allá de la creación de universidades públicas, etcétera, etcétera, comenzó ese plano inclinado en donde yo te diría, está ausente la pregunta fundamental: ¿qué educación queremos para el siglo XXI? ¿Sí? Totalmente. Y ya estamos avanzados en el siglo XXI. Entonces, verdaderamente creo que es un déficit que con el tiempo lo vamos a pagar todos los argentinos. Estoy hablando de un déficit que no es material, es de formación espiritual, de pensamiento, de valores, de principios, de lo que es la educación como formación, ¿no es cierto? Totalmente. Desde los griegos en adelante, digamos, la paideia, la educación de los niños, la formación como ciudadanos, en fin, un montón de cosas que deberían preocupar a quienes dirigen la educación. Y como bien vos decís, no es de ahora, es desde hace años. Por citar un solo ejemplo y ser claro y no ser abstracto, digo, en 10 años vos no podés pasar de un sistema secundario a un polimodal que destruyó, desvertebró la educación argentina, y salvo en algunos lugares que no la adoptaron, o lo contrario de eso, que fue volver al secundario también en un lapso cercano a los 10 años. Es decir, tuviste dos planificaciones distintas, y sería por ahí muy complejo abordar la discusión sobre contenidos y referencias y marcos conceptuales, pero que concretamente te están hablando de una improvisación, para un lado y para el otro, ¿viste? Totalmente. Entonces, si no hay una mirada estratégica y perdurable sobre esto, evidentemente vamos a tener la educación que tenemos. Totalmente, totalmente. Yo en mi familia, bueno, mi mujer es directora desde hace mucho tiempo, justamente de instituciones privadas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo que ella me va contando, yo saco, también lo traigo a colación por eso, ¿no? De importantes colegios privados, ¿no? Y digo, las cosas que, si en la parte privada, de importantes colegios privados de la ciudad de Buenos Aires pasa eso, yo siempre hago el transporte, como siempre digo. Claro. ¿Qué queda para la escuelita pública o la escuela rural, no? Esto es lo que me llama la atención. No, además, yo digo, por principio ideológico, creo que la discusión que fue en la década del 60, con Frondizi, libre, laica, no estoy en contra de la educación privada, pero creo que debe haber una mediación del Estado que controle, digamos, la calidad educativa, por llamarla de alguna manera, ¿me entendés? Totalmente. Entonces, me parece que no hay autoridad, pero bueno, vos has citado el caso, y de esto me hago cargo yo, por supuesto. Vos has citado la cuestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo quisiera saber qué antecedentes educativos, más allá de haberse recibido en una carrera de grado, tiene la actual ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a la que nunca le he escuchado una idea saliente. Sí. Yo lo único que vi es que ha gestionado para que muchos institutos que tienen alguno más de un siglo, institutos terciarios me refiero, terminen desapareciendo, ¿no? Como siempre, ¿no? Y la discusión de los profesorados, sí, y querer generar una operación de marketing con una supuesta universidad del docente. ¿Por qué no fortalecemos lo que tenemos y lo mejoramos y después vamos buscando? Y no, el gran anuncio que... Si vos lees las crónicas de cuando se anunció eso, eran contradicciones puras y generalidades puras. Totalmente. Así no se construye una planificación educativa. Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Volviendo al plano político, Carlos, ¿vos creés que a ver, puede ser tan ingenuo desde Mauricio Macri, desde un Peña,
de creer que porque, digamos, la presión que ejercen sobre la justicia hoy, para que la justicia se encargue de protagonistas del gobierno anterior, es decir, desde el momento elegido para, digo, ¿puede creer que la gente se olvide o no tenga en cuenta el tema de las devaluaciones, las inflaciones? Ya lo llamo en plural porque es por etapas, ¿viste? Entonces, y por eso insisto, no me estoy equivocando. La devaluación permanente. Claro, sí, o si querés lo llamamos, si es en singular lo llamamos de ese modo, si querés. Digo, la devaluación, la inflación, la gente que se quedó sin trabajo, los quilombos, con el perdón de la expresión, o follones, como dicen en España, vinculado a la educación en general, la provincia de Buenos Aires, los chicos, ¿cuántos días sin clase? ¿Ves? Una cosa de loco. Y como bien dijiste, de un lado repartidas las culpas, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Porque después cuando vos ves que un Baradel hace viajes importantes o se baja de un auto de alta gama, la gente realmente le llama la atención también como desde un preceptor puede llegar a obtener cosas como esa. No que no esté en su derecho a obtenerlo, sino que lo que digo es cómo son las cosas, ¿no? Y después me he visto como si fuese que soy un muchacho que no llega a fin de mes, ¿no? Digo, para las paradojas de la vida, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por eso comencé, digamos, con un vocablo que para mí es la incertidumbre y que atraviesa todos estos temas que estamos abordando, porque yo quisiera saber el final de, entre comillas, la novela judicial, los empresarios arrepentidos, sí, que supuestamente habría que santificarlos porque se arrepintieron de años y años y años de vivir a costilla del Estado, y aclarando que la corrupción en este momento está focalizado en la obra pública, que continúa, no ha cesado, pero bueno, esto va a originar un parate, pero la corrupción en sí misma no es la corrupción solamente de la obra pública, ¿eh? No, para nada. Yo quiero saber, por ejemplo, ya que nombraba la ciudad de Buenos Aires, ¿de qué modo se eligieron los lugares, los talleres donde se realiza la verificación automotor? ¿Se repartió entre amigos o fue verdaderamente una licitación o una figura parecida que diese realmente lugar al riesgo y la competencia cuando se privatiza o se terciariza un servicio público, ¿no? Pero, a ver, después está el cuento del tío, digamos, tenemos que sincerar todas las cartas, porque si entre mosquitos nos echamos flit, punto suspensivo, ¿no? A ver, yo también te puedo decir que a partir de ahora va a haber más transparencia en todo lo que tenga que ver con procesos licitatorios, pero ¿por qué? Porque lo vas a ver por internet o que lo otro. Pero sin embargo ya sabemos lo que hacen los empresarios, que como bien decís, entre ellos mismos, se arreglan entre ellos, ¿qué presupuesto pasa vos? Que bueno, esta la gano yo, ya sabemos. Por eso pero además te digo otra cosa concreta. Sí. Todo eso de la transparencia, que sería loable, existiese, en la práctica, vos nombrabas a internet, en muchos casos no hay información al respecto. Yo repito siempre el caso de que me gustaría saber a ver cómo son los costos del paseo del sur ese que se está haciendo, donde vale $100 millones el kilómetro. Claro, paseo del Bajo. No lo digo yo, lo dijo el diario de la Nación, ¿viste? Claro, recordemos a la gente, a doña Catalina, que está escuchando ahí mientras toma mate, aquí en La Plata, es el paseo del Bajo ahí en Puerto Madero, en, digamos, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Sí, probablemente necesario, pero son necesarias también las decisiones con distintos grados de prioridad. Y además te digo, y recalco lo que vos decís para que no quede, digamos, superficialmente abordado, recalco lo que vos decís, todos sabemos cómo se dibujan las licitaciones, ¿viste? Todos lo sabemos, totalmente. Las grandes y las chicas también, porque hay muchas cosas. Si yo te digo, a ver, examinemos la UTE, ¿sí? La Unión Transitoria de Empresas, que se dedica a la limpieza del Metrobús. A ver, ¿quién es el dueño o uno de los dueños de una de las empresas que presta los servicios? Era Nicolás Caputo, un amigo del poder. Entonces, digo, la verdad es que tengo incertidumbre porque no sé el final, como te decía, de esta, entre comillas, novela acerca de la corrupción, que no me cabe la menor duda que existió, y que existe, pero bueno, quiero saber también el final de cómo reconstruimos un país que está desvertebrado,
la incertidumbre no es solamente mía, es de quien va a la verdulería y no sabe si, más allá de la estacionalidad de ciertos productos, los precios siguen creciendo. Ayer yo hice compras ayer. Sí. ¿Con qué te encontraste? A ver. Y me encontré con aumentos en todo. Aumentos en todo. Por ejemplo, ¿te acordás de algún ejemplo? ¿Te acordás de algún ejemplo puntual? El fiambre promocionado, que en un lugar que yo busqué, encontré cerca de mi casa, que tenía hasta hace pocas semanas esa oferta a 70 pesos, ayer estaba a 92. Bien, bien. Mirá vos, increíble, ¿no? Yo estoy trabajando con un empresario justamente y con un diputado en una ley de góndolas, ¿no? Claro, armando ese proyecto. Lo digo en todas las letras, el Víctor Fera, el dueño de Maxi Consumo. Sí. Porque justamente él es aparte de ser el dueño de Maxi Consumo, es el principal productor, el número 1 de Argentina con respecto al tomate. Me dice, ¿cómo puede ser? Si el tomate yo lo vendo a 2, 3 mangos cuando lo saco, ¿cómo puede ser que lo vendan a 45? Bueno, eso es porque no existe una política de comercio, porque no existe una Secretaría de Comercio, no ha existido desde el 2015. Totalmente. Antes era una cosa que muchas veces rondaba la brutalidad, ¿sí? Totalmente. Que no es el método. Tampoco. Exactamente, sí. Ahora el piedra libre para todo, viva la pepa, subo y ni siquiera cumplo con ciertas reglamentaciones que hay que tener, y bueno, esto impacta en el bolsillo. Entonces, hay algo que dijiste vos que es importante. En la mayoría de las personas, el cálculo, sobre todo de aquellos que les aprieta el bolsillo, es un cálculo muy de supervivencia. Entonces es lógico que otro tema que es importante, como el de la corrupción, pierda importancia, por lo menos en las agendas que te revelan los encuestadores, y las dos primeras cosas son inflación y empleo, las dos gravedades hoy por hoy. Y recién en tercer lugar viene la corrupción. Obviamente yo puedo ligar una cosa con la otra, con una visión política, sí, lo podemos hacer, bueno, pero porque nosotros nos dedicamos al periodismo, porque yo tengo un interés en particular con respecto a lo público, porque tengo una idea de comunidades, cómo funciona, pero bueno, evidentemente no son las preocupaciones de los que están gobernando el país, digamos. El gobierno se asienta en dos pilares en este momento: todo lo que tiene que ver con la especulación financiera, pasando de unas letras a otras, y bueno, y donde obviamente el minorista no interviene mucho. Totalmente. Lo que hace es comprar dólares para proteger sus ahorros, ¿viste? Porque hay gente que ahorramos, ¿viste? Sí. Creemos sí, claro. Pero bueno, esa es una vía. Y la otra vía tiene que ver con la apropiación de sectores estratégicos, como es el energético, lo que también uno puede encontrar en esas asociaciones, ¿sí? Bueno, amigos del ahora, ¿no? Labaña una vez criticó en la época del... Sí, Carlos, perdóname que te interrumpa porque ya estamos sobre el final. O sea, cerremos, por favor. Sí, decime. No, simplemente te decía, el capitalismo de amigos, el capitalismo prebendario. Lamentablemente no hemos pasado a un capitalismo competitivo. Totalmente de acuerdo. Ya son más de las 11, sí, estamos cerrando. Me quedaría yo, te digo, mucho más tiempo porque tenía muchos más temas todavía para abordar, Carlos, contigo, pero claro, el tema es que vos lo sabés y muy bien, que en televisión y en radio obviamente el tiempo es tirarlo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí, en Ni Más Ni Menos, que seguramente no va a ser la última vez. Abrazo y te deseo lo mejor. Igualmente para vos, muchas gracias. Ha sido Carlos Campolongo, ni más ni menos, justamente compartiendo esta mañana aquí en